Buenas tardes y bienvenidos a Econoticieros. Hoy les hablaremos sobre el suelo y su fauna. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa más superficial de la corteza, la cual está en constante cambio. Les hablaré de la edafósfera. ¿Qué es? Pues la edafósfera es la capa de suelo que rodea la Tierra. Entrando más a fondo, les hablaré sobre la composición del suelo, entrando en la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Empezaremos por la fase sólida. La fase sólida se divide en orgánica e inorgánica. La orgánica son los fragmentos de roca y minerales producto de la meteorización, donde hay gravas, arena, limos y arcilla. Ahora les hablaré de la parte orgánica del suelo. Es la parte que se compone de restos vivos como excremento, madera, etc., ya sea en mayor o en menor grado de descomposición. Esta ayuda a retener agua, favorece la aeración del suelo y aumenta la fertilidad de este. Ahora entraremos a la fase líquida, que como sabemos es el agua. Este lleva en disolución sales y minerales, también coloides de arcilla y humus. Seguidamente pasaremos a la fase gaseosa. Es el aire que ocupa los poros de tamaños grandes y aquellos en los que el agua se ha consumido. Su composición es similar al del aire atmosférico, pero con una menor proporción de O2 en el 20% y mucha mayor proporción de CO2. Un dato interesante es cuando el suelo tiene una mezcla de 3 componentes básicos, que es arena, arcilla y limo. Este suelo se llama o es un suelo con textura franca y es uno de los suelos que más beneficia a la agricultura. Ahora les hablaré de la estructura del suelo. Se clasifica en 3 tipos de estructura: estructura granular, estructura laminar y poliédrica. Las etapas del proceso de formación de un suelo. Bueno, el primer paso para la formación del suelo es la meteorización de la roca madre, debido fundamentalmente a los agentes climáticos. Sobre este sustrato alterado se asientan los primeros colonizadores, que son los líquenes, las cianobacterias y posteriormente los musgos. Estos van a contribuir a la transformación del sustrato, ya que liberan sustancias capaces de atacar los compuestos minerales del suelo. Al actuar la meteorización física, química y biológica durante un largo periodo de tiempo, se va desarrollando un suelo mucho más profundo que alberga todo tipo de vegetales, como los árboles con grandes raíces. Ahora hablaremos de las diferencias de perfil y los horizontes del suelo. Hay 4 tipos de horizonte: el A, B, C y D. El A es el horizonte de lixiviación o lavado. El B es el horizonte de precipitación o acumulación. El C es el de transición y el D es roca madre. Seguimos con los tipos de suelo. Estos se clasifican en suelo de latitudes altas. Estos suelos son poco desarrollados, frecuentemente con una capa superficial helada que solo se deshiela con el corto verano. En la vegetación aquí es muy pobre. Es a base de musgos, líquenes y algún arbusto. También están los suelos de latitudes medias. El primero del que hablaremos es el suelo Potsoles. Estos suelos son de clima frío o templado fresco. Aquí el suelo es muy ácido, con un humus poco elaborado. Los suelos desérticos. Estos suelos son pobres y carentes casi por completo de materia orgánica. Ahora vamos a hablar de los suelos pardos. Estos se caracterizan por presentar horizontes A y B bien diferenciados. Sobre estos se desarrolla una vegetación de árboles de hoja caduca. Por eso es abundante la materia orgánica en este tipo de suelo.